Bienvenidos oyentes a su programa El Mundo de los Libros. Hoy continuaremos hablando del libro del Misterio de la Voluntad de Dios de Martín Stendhal. Hoy contamos con la presencia de Fernando Torres. Buenos días, Fernando. Buenos días, Enrique. Buenos días, Gladys. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Y con Gladys Valdiri. Buenos días a todos. Vamos a continuar mirando este libro maravilloso que se llama El Ministerio de la Voluntad de Dios. Ya estamos avanzando poco a poco y vamos como en la página 120, en donde habla de la madurez. Aquí el autor nos habla de que la madurez significa que nada está faltando y que cuando la semilla es viable y puede ser plantada, entonces esa semilla crecerá. Y si crece, pues obviamente se reproducirá y reproduce de la misma calidad. Entonces, esto es bien interesante porque nos muestra cómo después de esa limpieza de corazón a la cual hemos aludido varias veces, entonces podemos pensar en dar fruto. Entonces yo quisiera ver, por ejemplo, en esto de lo que es la perfección y sus conceptos, ustedes cómo lo perciben. Fernando. Sí, señor, es muy interesante, como hemos dicho en otras ocasiones, no solo muy interesante, sino muy edificante encontrar todos los pasajes que la palabra de Dios nos muestra en el día a día. Digo yo, edificante y efectiva la palabra de Dios en el sentido de que cuando nos habla de la semilla, y en muchas ocasiones la palabra de Dios nos habla de la semilla, es natural que si yo estoy sembrando naranjas, semillas de naranja, o semillas de mango, o semillas de aguacate, la tierra va a responder con semillas de naranja, o semillas de mango, o semillas de aguacate. Y algo similar sucede con nuestra vida diaria. Si nosotros estamos sembrando odio, estamos sembrando venganza, estamos sembrando destrucción, pues lo que nos rodea, que es parte de la naturaleza, pues va a generar necesariamente odio. Los que somos ya un poco mayores sabemos de aquel periodo tan duro que vivió Colombia con lo que se llamó la época de la violencia, en donde después de que mataron a un líder que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán, todas las personas que eran los seguidores de este señor pues quedaron muy, muy resentidas cuando mataron a Gaitán, y eso generó una ola de violencia casi inacabable. Y recordamos que los de ese bando atacaban a los del otro bando, y a su vez esos volvieron y tomaban la retaliación contra esto, y eso lo hemos visto en la historia de la humanidad, en lo que se ha denominado las guerras. Cuando se presenta una guerra es porque hay una agresión de parte de alguien, la persona se defiende y sigue esa espiral. O sea, cuando se siembra odio, va a crecer odio. Y todo lo contrario, cuando nosotros sembramos paciencia, sembramos amor, sembramos confianza, sembramos respeto, pues vamos a recibir respeto. Eso no es algo, digámoslo, deliberado. Que uno podría decir, bueno, es que los seres humanos, como tenemos la capacidad de tomar decisiones deliberadamente, yo voy a responderle a la persona que le dio amor, le voy a responder con amor. Es cierto, eso puede suceder, que deliberadamente la persona por su voluntad decide amar. Pero ¿cuántas veces hemos visto situaciones en las cuales las personas nos responden a nosotros con amor, con alegría, con entusiasmo, sin nosotros haberles sembrado nada, por decir algo? Pues, ¿qué es eso? Esas personas que lo hacen así son personas que han recibido amor de su familia o de su jefe o del ambiente donde trabaja. Por eso, cuando se recuerdan, creo que es en una de las cartas de Pablo a Corintios que habla del amor, ¿sí? Primera de Corintios 13, describe el amor como algo maravilloso. Inclusive en otra carta dice que está la fe, está la esperanza, pero que por sobre todo está el amor, que puede que la fe se acabe, que la esperanza se acabe, pero que el amor nunca se acabará. Yo creo que nosotros los seres humanos en pleno siglo XXI, en este
momento que estamos viviendo, deberíamos detenernos un poquitico a analizar lo importante que es esa palabrita que tiene solo 4 letras, A-M-O-R, que Dios es amor y todos hemos oído que Dios es amor, que Jesús es amor, pero que muchas veces esa semilla del amor, volviendo al tema con el cual estaba iniciando Enrique el programa, acerca de la semilla, si en nuestras casas, en nuestra vida diaria, pusiéramos un poco más esa práctica de sembrar la semilla del amor, no solo se mejoraría nuestro ambiente, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, sino podríamos hacer, yo creo, un mundo mejor. Hay algo que me llama la atención, que nos pone el autor del libro, Gladys, y es los errores honestos. Hay 2 tipos de errores, según plantea el autor: los errores honestos y los errores deshonestos. Él habla que aunque vamos alcanzando la perfección, es posible que sigamos cometiendo algunos errores que él llama honestos, es decir, aquellos errores que cometemos pero no deliberadamente. No son errores que cometemos de una manera no deliberada y con corazón limpio, simplemente hay descuidos, etcétera, pero es diferente al error deliberado, concebido, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se nos torna algo bien interesante. Sí, me parece bien interesante todo este tema porque yo recuerdo cuando era niña que decían, uy, esa niña sí es madura, pero en ese tiempo madurez era pues porque uno se sabía comportar o porque tenía opiniones, buenas opiniones, más acertadas acerca de las cosas. Pero es que aquí madurez está plenamente enfocado y definido como corazón perfecto. Y es que eso sí cambia todas las cosas, porque no es suficiente tener uno como buenas opiniones, como parecer adusto, como una persona que no dice improperios ni está como fallando en las conversaciones, sino es mucho más allá y vuelve otra vez a tocar el centro de la Biblia que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es que de ella mana la vida y de ella mana todo. Entonces, cuando habla que madurez es perfección de corazón, eso arregla muchísimas cosas. Si las iglesias de verdad entendiéramos todos que en qué momento estamos listos y preparados para compartir una buena semilla a los demás, es cuando ya el corazón está perfecto. Y acá también lo define de 2 maneras. Una cosa que determina ese corazón perfecto es no tener rebelión contra Dios, rebeldía contra Dios, porque escondidamente mucha gente guarda cositas en su corazón. Ah, es que Dios tiene la culpa porque a otros les ha ido también, a mí no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tienen sus cargas contra Dios. Pero cuando Dios no tiene nada de rebelión contra Dios, y eso significa que cuando uno pasa alguna prueba, alguna circunstancia, alguna decisión, todo eso, Dios sabe quién está sometido a su voluntad. Y uno dice, no, Dios mío, lo que tú determines es lo perfecto y no me rebeldizo si no me das lo que mi corazón engañoso quiere en este momento, sino confío en lo que tú me das. En todo sentido no hay rebeldía. Y la otra cosa es que no hay pecado escondido. Fíjense que muchas veces de verdad se han descubierto cosas terribles en predicadores y han dañado grandes ministerios. ¿Por qué? Por una cosita escondida en su corazón, porque no eran fieles en algún sentido o a Dios y a su mujer y a lo que sea. Fueron verdaderamente escándalos muy graves para la iglesia. Pero si esas 2 cosas están presentes en el corazón, confianza absoluta en Dios, ningún pecado escondido, y que la meta de uno sea de verdad los asuntos de Dios, si uno se equivoca un poquito, pues como lo que describe aquí lo de la amartía, de que uno disparando a lo correcto, pues no da exactamente en el punto, pero está disparando a lo que es, pues eso de verdad Dios lo comprende de uno, va afinando la puntería, pero para Dios lo definitivo que tiene todo que ver con madurez es la limpieza de corazón. Y yo bien tarde lo he aprendido porque tantas iglesias que asistimos y se aprende demasiado y que mucha teología y muchas cosas, pero lo del corazón perfecto es lo primero que debemos de verdad apuntarle y Dios nos ayude a nosotros cuando le compartimos a alguien o tenemos a alguien cerca,
como a orientarle hacia ese punto que la persona llegue a revisar ese corazón, que lo tenga limpio, porque es que de él mana todo lo demás, todas sus opiniones, todos sus amores, todo depende de un corazón limpio y perfecto para dar buenas semillas. Muy interesante. Fernando. Tu micrófono, Fer. Cuando tú hablaste o hiciste mención a lo que dice el autor allí en relación con los errores honestos y los errores deshonestos, es muy curioso, por lo menos en el caso mío, saber que hay unos versículos de la Biblia que le calan a uno más que a otros. Yo me acuerdo que algunos de mi generación conoció a Rafael García Herreros, y Rafael García Herreros decía que si a él le quitaran o le quemaran toda la Biblia y le dijeran qué libro dejaría usted o qué capítulo y qué libro quisiera que le dejaran para que con eso se iba a decir, se bandeara, se sostuviera, él decía el capítulo 8 de Romanos, decía él, realmente el capítulo 8 de Romanos es tremendo. Pero pues él era un hombre conocedor y era un teólogo y toda la cosa, pero yo soy apenas un aprendiz. Pero hay una carta que a mí me cala mucho, que tiene que ver con la primera letra de mi nombre, que es Filipenses. Y para mí la mnemotecnia Filipenses 4, 6, 8 es muy interesante, porque es fácil, 4, 6, 8. Resulta que Filipenses 4 es lo que le ayuda a uno como una, podríamos decirlo así, como una muletilla, no es la palabra correcta para la Biblia, pero sí le sirve a uno como para una muletilla para el común de la gente, porque el común de la gente vive preocupada por la pandemia, preocupada por la vacuna, preocupada por el partido político, preocupada por el gobierno de los estados, preocupada o afanada, estoy afanoso porque no voy a llegar a la reunión o no voy a llegar a mi trabajo. Entonces, ese 468 es muy hermoso porque además de que le recuerda a uno que no nos preocupemos, dice, por nada estéis afanosos, dice 468, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Pero finalmente, 2 versículos más adelante dice algo que tiene que ver con lo que está planteando ahora Enrique en relación con los errores honestos y los errores deshonestos, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, si algo, en eso pensar. O sea, si los políticos o los entrenadores de un equipo de fútbol o los médicos o los líderes le aconsejáramos a la persona, piense en estas cosas, ver lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, donde haya virtud, o sea, 8 cosas, quizás el mundo o la tierra serían mejores, porque usualmente, por ejemplo, una persona que esté con una enfermedad, el médico o la enfermera le pueden decir, tranquilo, no se preocupe, se le va a empezar el tratamiento, se va a recibir la droga o le van a hacer los exámenes o lo que sea, o en una empresa hay una crisis financiera, entonces, mire, vamos a inyectarle capital o vamos a hacer un préstamo o vamos a vender más, en fin. Pero para llegar a eso, a las personas hay que llevarlas a que su pensamiento esté en eso, porque si a la persona le dice, piense en su enfermedad, usted tiene los leucocitos muy elevados, piense en los leucocitos, eso no tiene sentido, pero si a la persona le dice, usted en esa situación de enfermedad o dificultad económica o laboral, piense en lo que es verdadero. Entonces, ¿qué es verdadero? Que Jesús dio su vida por usted. ¿O qué es verdadero? Que usted tiene familia, o que usted tiene techo, o que usted tiene con qué vivir hoy, o tiene una camita, o tiene a su mamá, o tiene a sus hermanos, o tiene a su esposa, en fin. Lo honesto, entonces ahí viene lo que habla aquí, lo que está haciendo mención el autor del libro. Si yo puedo correr el riesgo de caer en algo deshonesto, más bien mi mente le voy a dar una vuelta y voy a tratar de estar pensando en lo honesto, inclusive aunque veamos que lo que nos rodea es deshonesto. Podríamos poner un ejemplo, decir, no, es que algunas personas que hacen negocios deshonestos, o algunos líderes hacen cosas deshonestas. Bueno, ellos lo hacen allá, pero si yo sigo pensando en este fulano que es deshonesto, en este que hizo las cosas equivocadas, mi cabeza, mi día a día se va a llenar de cucarachas, por decirlo así. Entonces, si yo voy manejando y estoy pensando en eso y de pronto se me pasó alguien y me atravesó y tuve que frenar,
puedo reaccionar agresivamente contra esa persona porque mi cabeza está pensando en el deshonesto. Yo digo esto como un ejercicio de salud mental, de que nosotros, si nuestra cabeza está llena de lo verdadero, lo honesto, capítulo 4 de Filipenses, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, donde haya virtud o algo digno de alabanza, nuestra respuesta a la situación de estrés o a la situación de dificultad va a ser asociada con estos pensamientos. Por eso, cuando está uno en una reunión donde la gente empieza a hablar de política o de los problemas económicos o el trancón en las calles o de la dificultad que no ha llegado la vacuna, pensamientos que no, ¿para qué le sirve a uno, por ejemplo, en este momento ponerse a preocupar porque la vacuna no ha llegado? Digamos la fecha, no sabemos cuándo pasa este programa, pero hoy es 13 o 14, 13 de enero de 2021. Hoy los ministerios dicen que la vacuna no ha llegado, pero vale la pena que yo me angustie o me preocupe porque la vacuna no ha llegado. No, los médicos y los que saben de salud dicen, use tapabocas, mantenga el distanciamiento, lávese las manos, no salga a la calle. Eso es lo que dicen los expertos. Pero si yo empiezo a pensar, no, es que la vacuna de los rusos, la vacuna de yo no sé quién, algo que no está al alcance de mi mano, mi cabeza se va llenando de obstáculos para mí mismo. Yo creo que por eso me parece a mí que la palabra de Dios no es una cosa religiosa, es una enseñanza para que nosotros caminemos en alegría, en paz y pasemos por esta tierra encontrándole un sentido a la vida. Muy bien, Ever, buenos días. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? Micrófono. Bueno, buenos días, sí. Pues cuando uno empieza a entender y a revisar este tema de la madurez, pues automáticamente uno se hace un autoanálisis, o me pasó en mi caso. Bueno, ¿en qué momento yo me empecé a sentir como que sí hay madurez o no en mí? Y veo con retrovisor mi vida y veo que en muchas etapas de la vida uno tiene cierta madurez como acorde a lo que está viviendo o a lo que le permite la familia vivir. Me explico, uno a veces ve personas de 18 años como más independientes y puede pensar que sean más maduras que un muchacho a los 18 o una muchacha a los 18. Siempre tenemos como un referente de hablar de la madurez y decimos, no, las señoras son más maduras o maduran más rápido, o uno a veces habla con una chica de 18 años y la ve con un conocimiento mucho más amplio que un muchacho, porque el muchacho se queda a veces en sus juguetes, en el tema de los carros, y uno ve que hay como que no hay madurez. Pero yo pienso que la madurez es muy relativa y depende mucho del conocimiento y de la crianza y la formación que usted haya tenido al interior de su hogar o que le haya sembrado su padre. Pero muy interesante entender el tipo de madurez que nos quiere hacer ver el autor en este momento, y es esa madurez para entender cuál es la relación que debemos tener con Dios. Dice que la madurez es algo indispensable y nos remite al grano de trigo. El autor nos quiere hacer ver que hay madurez cuando hay perfección, y que si sembramos una semilla antes de que haya llegado a madurez, pues esta no va a poder dar un fruto conforme lo quiere esa semilla dar, porque no estaba lo suficientemente madura. Entonces, lo que los quiero llevar es a que pensemos un poquitico en qué momento nos podemos considerar que verdaderamente somos maduros para Cristo. Y yo pienso que no es la edad la que determina la madurez en Cristo, sino más el entender cuál es lo que el Señor quiere de nosotros y cómo podemos llegar a esa estatura de Dios a través del conocimiento de la palabra. Entonces, no sé qué ustedes qué piensan, pero me parece un ingrediente muy grande para la relación de Dios y para entender su voluntad en nosotros, y para, como lo dice el libro, ese sería el misterio de la voluntad de Dios, como lo habla Martín, y es entender en qué momento nosotros estamos listos, preparados para dar el fruto que el Señor quiere. Y esa preparación infortunadamente no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros, nosotros la íbamos manejando a nuestro antojo. Esa madurez y esa perfección en Cristo depende de Él,
de que Él nos abra su puerta, de que Él llegue a la puerta de nosotros y nos permita conocerlo, entenderlo y que nosotros tengamos ese corazón dispuesto para conocer de Dios. Entonces, la madurez, vuelvo y repito, para mí en Cristo es una madurez que depende 100% de lo que Él disponga en nosotros. Entonces, primero, vamos recapitulando elementos que me parecen importantes. Primero, perfección y madurez no es dejarse de equivocar en algunas cosas mientras seguimos en esta vida. Eso es el primer punto clave. Simplemente es entender que al ser limpios de corazón, si tenemos algunos errores, estos errores son los que el autor llama errores honestos, no deliberados. Por otra parte, tenemos que entender que la meta y dirección de cada vida es cumplir la voluntad de Dios. Entonces, aquí tenemos una gran diferencia entre lo que es la perfección, que no tiene nada que ver, como dice el autor, con sacar 100 sobre 100 en un examen de matemáticas. Entonces, es otro concepto que es importante tenerlo en cuenta. Y lo que Gladys señalaba que era la amartía, que es el intentar dar en el blanco, es muy importante en este sentido, ¿no? Sí, hay algo que me ayuda a conocer muchísimo de Dios y es eso acerca de los errores, porque uno mientras está en esta vida pues puede inocentemente equivocarse, dice uno no tengo mala intención, pero vi esto, me confundí honestamente y tuve que recibir algunas consecuencias. Bueno, pero eso me hizo comprender de Dios. Dios disciplina a los que están equivocados de corazón, pero cuando uno ha cometido errores de buena fe, por decirlo, Dios es tan lindo como le da a uno la oportunidad de salir de esos errores. Particularmente me pasó algo que yo pensé que era algo muy grave porque yo le había guardado todas las pertenencias a mi yerno durante muchos años porque él se fue a otro país y un día honestamente entendí que me había dicho a mi hija, ya puedes botarlas. Y yo inmediatamente fui y las regalé todas. Y cuando al poco tiempo me doy cuenta que no, ellos no habían dicho eso, yo ya había regalado todo. Yo dije, no, esto es terrible. Yo sufrí muchísimo porque pensé cómo se iba a sentir él por culpa mía y todo eso. Pero lo que me di cuenta es que Dios es tan bueno que cuando uno no tiene mal corazón, Él lo ayuda a uno a salir de los problemas. Y me ayudó a mí de una manera tan linda a salir de esto que nunca Él se molestó conmigo por eso, entendió mis razones y yo salí libre de esto y yo aprendí de Dios mucho porque cuando uno no conoce a Dios, uno piensa que Dios siempre me va a castigar por mis errores, como lo hacían a veces en la casa, porque en la casa de uno muchas veces no le entendían el por qué uno hacía ciertas cosas o por qué le había ido mal en un examen y la palabra era castigo muchas veces, pero Dios es tan lindo que Él entiende exactamente el motivo del corazón y si hay que disciplinarlo por motivos del corazón, pues uno va a llevar mucho dolor en esas cosas, va a aprender la lección, pero duele. Pero cuando Dios ve que uno ninguna mala intención tenía en las cosas, que a uno le duele esa equivocación porque uno ama a los demás, yo noto mucho que Dios lo ayuda a uno a salir de esos problemas y de una manera que solamente Él lo puede sacar a uno, que son todas victorias, todo es gana, gana con Dios ahí. Entonces, eso lo vi yo, fue una enseñanza que como me duró como unos 6 meses a mí hasta que se me arregló el problema. Yo oraba y lloraba porque me dolía haberle hecho eso a alguien que quiero mucho. Y también oraba porque no se me fuera a dañar esa relación, por esa equivocación de ligereza mía, por lo que fuera. Pero una cosa entendí es que Dios es un Dios cercano, que está con uno, que Él en ningún momento lo va a recriminar de lo que no, de cosas que antiguamente uno temía, porque el mundo se le venía encima a uno, porque sí o porque no, sino Él es todo claridad. Él quiere la perfección del corazón y si uno tiene el corazón limpio con Él, el trato es muy distinto. Entonces, si uno tiene ese corazón también con Él, dice que Él lo va moldeando uno, a uno, a uno, y ya esa semillita que uno puede dar es una semillita que puede dar buen fruto. Entonces, antes de uno apresurarse para servirle a Dios en otros motivos muy diferentes, veo que aquí el centro del asunto es esa limpieza de corazón, esa conformidad con Dios, es que Él es un Padre amoroso que nos quiere enseñar y que Él mira lo más profundo de nosotros y a Él no lo podemos engañar.
Entonces, definitivamente, si uno tiene ese corazón para Dios, también a donde uno apunte son metas que son certeras, ¿no? Porque uno está pensando es en lo que a él le importa, lo pone en consideración a él y él lo va a ayudar a uno como siempre a estar como apuntándole a las cosas que son y no como niño descarriado, maleducado, inmaduro, que siempre está tratando de hacer su voluntad. Porque una de las características de la inmadurez es el egoísmo, es hacer lo que yo quiera finalmente, darme gusto a lo que yo estoy pensando. Y así pues Dios mira cada corazón. Muy importante esa parte, y yo añadiría que aquí es un punto clave para que cada uno de nosotros y los estimados oyentes se pregunten, ¿qué metas estamos persiguiendo? ¿Por qué razón? Porque si la meta que estamos persiguiendo es equivocada, pues seguramente vamos a salirnos de la voluntad de Dios. Yo por eso soy muy amigo de que uno puede hacer todo tipo de investigaciones, todo tipo de análisis, pero cuando ya va a tomar una decisión, ya uno debe tener la certeza de que esa decisión está enmarcada dentro de la voluntad de Dios. Si no, pues es mejor esperar. Yo oía alguna vez un predicador que me hizo caer en cuenta que las decisiones de Dios son sí, no o espera. Cualquiera de esas opciones se puede dar en cualquier momento. Lo importante es que Dios te ponga en tu corazón si eso que quieres hacer es lo que Dios quiere que hagas. Muy bien, pues esto es muy interesante, Fernando. ¿Qué otro punto ves tú de esto? Sí, ahí podríamos usar muchos ejemplos que la escritura nos da y también que han tenido aplicación en nuestra propia vida. Y analizando también un poco lo que decía Ever acerca de la madurez no solamente tiene que ver con la edad o con los años que uno lleve estudiando la escritura o estudiando una profesión. Ever hacía el ejemplo muy real de personas jóvenes que toman decisiones muy claras a nivel personal o a nivel espiritual. Y la madurez realmente depende de lo que también han estado comentando ustedes, que tiene que ver con la forma como nosotros permitimos que Dios obre en nuestro corazón. Cuando yo escuchaba eso, que hay que dejar que Dios obre en nuestro corazón, uno se imaginaba que eran las manos de un sacerdote católico, las manos de un pastor, que a través de esa persona iba a obrar Dios. Cuando yo era niño tenía esa concepción de que uno recibía de parte de Dios a través de un ser humano. Y a veces puede suceder, así como a través de un médico, a través de un odontólogo o un abogado, uno puede recibir el beneficio de Dios de alguna manera. Pero Dios es tan amoroso con nosotros y tan respetuoso de la libertad que Él nos da para que nosotros podamos entender que si día a día estamos poniendo en el altar, que es la palabra que se usa en el pueblo judío, poner en el altar las situaciones de cada día, los sacrificios, o el cordero, o el becerro. En el caso nuestro, poner en el altar cada decisión que estamos tomando, o incluso cada equivocación que hemos tenido. Volviendo al tema de los errores, o de los errores honestos o los errores deshonestos. A veces nos hemos metido en un error de una manera inconsciente o que no fue deliberada, pues hasta en eso el Señor nos quiere enseñar. Yo también tengo la impresión de que en esto de la madurez que nos sucede como los niños. Jesús en sus predicaciones menciona el hecho de que nos tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos, pero como niños en el sentido de la limpieza, de la claridad, de la simpleza, digámoslo así, con que actúan los niños. Los niños no premeditan hacer una trampa o inventarse cosas, sino que ellos van fluyendo de una manera espontánea. Entonces nosotros también podemos aplicar eso en relación con la madurez. Cuando nos damos cuenta de que algo en nuestra vida no está claro, por ejemplo, que tengamos dudas acerca de un negocio o acerca de un trabajo o acerca de algún plan que tenemos, pues lo tenemos que confrontar con nuestro corazón. La escritura también habla que donde está tu tesoro, está tu corazón, y es otro paso que podríamos usar nosotros para valorar el nivel de madurez y para ver si ese fruto del que está hablando también el autor en el libro está
realmente siendo efecto de una semilla que se sembró en la tierra que corresponde. Ever. Sí, me parece muy interesante esto que estamos analizando, porque pues a mí me pasa que todos los días me cuestiono sobre esa madurez y he entendido con el pasar de los años que entre menos decisiones yo tome en mi vida, de manera personal, directa y natural, estoy creciendo en madurez al Señor. En todos los momentos debo esperar la dirección del Señor. En uno de los libros del hermano Chad veía que el todo lo pasaba por el filtro del Señor, todo, absolutamente todo. La compra de un vestido, un viaje, una decisión tan pequeña como el Señor quiere que nosotros consultemos absolutamente todo, porque en esa medida le estamos demostrando al Señor que dependemos absolutamente de Él. Y ahí yo creo que ahí alcanzamos la madurez que el Señor quiere y seremos perfectos para Él y seremos imitadores verdaderamente de Él. Cuando nosotros sabemos Tenemos problemas con tu sonido, querido Ever. Bueno, del Señor y ser aló, que no está bien. Sí, está intermitente tu señal, pero ahí a veces retorna. Bueno, ahí mientras tú haces como un análisis ahí de tu señal, yo quisiera que Gladys opinara sobre esta revelación tan enorme que es entender que aunque tú te sigues equivocando, puedes ser perfecto. Sí, me parece muy importante lo que aquí señala Martín, y es la diferencia que hay entre saber de Dios y conocer a Dios. Y eso viene más o menos como lo de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es la oportunidad que nosotros nos tenemos obligatoriamente que dar en esta vida, y es de conocer a Dios. ¿Y cómo lo conoces si no es en cada pasito de tu vida, en cada decisión que uno toma, en cada pensamiento que esté Él, y aprender a acercarnos a Él de una manera distinta? Porque muchos, como Dios representa el amor y la autoridad, el poder sobre nosotros, muchos vienen muy dañados en ese sentido de su hogar, donde no tuvieron un papá que representara esa autoridad, sino más bien un autoritarismo, donde los golpeaba si se equivocaban o tenía una consecuencia enorme en un error y una falta de amor tremenda. Entonces muchas personas están tan afectadas que si no se meten de lleno con Dios para redefinir esos dos conceptos en su vida, siempre van a mirar a Dios como el castigador, como el que han querido poner en muchas partes, y no se dan la oportunidad de estar con Él en detallito y aún recibir su corrección, porque Dios no va a corregir al que no necesita corrección. Y si Dios lo viene a corregir a uno es porque uno lo necesita, pero es que con Dios es tan diferente recibir la corrección que con un humano, tanto que David dijo que caiga yo en tus manos y no la de los hombres, y no le dio miedo caer en las manos de Dios, en la corrección de Dios, porque definitivamente me gusta ese salmo donde dice que en ti confiarán los que conocen tu nombre, o sea, tu naturaleza, y solamente la va a conocer uno es al día a día a día. Entonces es muy diferente entre saber y conocer, porque mucha gente se contenta como de lejitos, ¿no? Ay, sí, me contaron este versículo hoy, está muy bonito, hoy este programa y por ahí aportó esta cosa, está como buena. No, es que con Dios no se puede de lejitos. Si uno quiere realmente tener una relación con Dios, tiene que llegar a ese punto de saber cómo Él piensa, porque es la única forma en que yo podré confiar. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Y confiar en Él es soltar mi vida en sus manos, no temer por los errores honestos, no temer por el mañana ni por un COVID. Es saber que en sus manos yo estoy perfecta, y que aún por encima de las voluntades de los hombres, de las cosas, de muchas conspiraciones, de muchas cosas, Dios con mi vida tiene algo especial y solamente me va a sacar de la tierra el día que Él considere que es ese momento. Entonces, confiar en Dios
es definitivamente el conocerlo también. Y es la única forma, y he conversado mucho con un médico muy bueno que habla acerca de las consecuencias que tiene en la salud de las personas, todos los temores, y Dios por algo nos mandó a nosotros para estar completos en Él, tener una mejor calidad de vida en Él, porque uno puede estar confiado de que nada me pasará si Dios me guía en mi vivir y que nada, ninguna consecuencia terrible vendrá como sin razón, porque las cosas malas de la vida no vienen como si, no está uno como pendiente de que fue que hice esto y me vino esto. Dios, si permite algo para uno adverso, es porque alguna cosa buena hay detrás de esa, pero la confianza en Dios no se va a quebrantar por las circunstancias de la vida. Entonces, ese confiar, ese estar reposado en Él, ese vivir el día a día y no atapagarme de cosas en esta vida, sino de lo que Él quiere que viva, da mejor salud, más alegría. Y poco a poco, sin darse cuenta uno, lo va conociendo y va pudiendo confiar en Él. Conocer a Dios y saber de Dios es algo muy diferente. Así es. Entonces, digamos que podemos ir avanzando diciendo que la voluntad de Dios se revela a través de una conciencia transformada. Piensen ustedes que es una conciencia transformada. Es una conciencia que ha entendido que nosotros no somos dueños de nada, que toda buena dádiva pasa por el filtro de la voluntad de Dios. Entonces, de tal manera que es un alivio para uno saber que si vamos transformando esa conciencia, que no nos estamos amoldando a este mundo actual, sino que, como dice Romanos, vamos siendo transformados. Entonces ahí es donde se da el efecto de comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora sí, Ever, a ver cómo seguimos de sonido. Vamos a ver cómo me escuchan ahora. Bueno, mire, yo les estaba hablando precisamente de eso que ustedes están comentando, de saber algo acerca del Señor y conocer realmente al Señor. Son dos cosas completamente diferentes. Y uno puede analizar eso y sí tiene muchísimo de fondo. Yo pienso que nos pasa con nuestros hijos. Yo creo que a mí me ha pasado con mis hijas. Hay unas que las conozco más porque hay más feeling. Pero no quiere decir que no me preocupe por todas mis hijas, me preocupo por todas de la misma manera, pero hay en unas que, o una que tiene más confianza conmigo, la otra tiene más confianza con la mamá, y puede que yo llegue a tener un poquito más de cercanía con ella que con otra. Me imagino que así será también para Dios, me parece. Yo analizaba esta parte y decía, hombre, yo puedo conocer del Señor, pero ¿hasta qué punto yo puedo saber si realmente el Señor conoce de mí? Yo lo he dejado entrar a mi corazón, yo le he permitido al que escudriñe hasta el fondo de mi riñón y sepa qué debe quitar de mí, o yo todavía tengo cosas guardadas, escondidas, tengo ciertos cuarticos en mi vida escondidos que no quiero, o por temor, o por vergüenza ante Dios que Él entre y escudriñe eso. Si yo mantengo todavía aquellas zonas que no permito que el Señor entre en mi vida, pues el Señor no va a poder tener el control de mi vida y no vamos a poder recibir verdaderamente la dirección de Dios. Entonces hay que entender muy bien hasta qué punto yo estoy permitiendo que el Señor conozca mi vida y estoy dejando verdaderamente que Él escudriñe mi vida. A mí esto me parece interesantísimo desde el punto de vista de mi reflexión como cuál es mi participación con el Señor, cuál es mi relación con el Señor, hasta dónde estoy yo permitiendo que el Señor entre en mi vida o no entre en mi vida. Y esto nos lleva a un nivel de madurez. Pienso que todo esto nos está llevando verdaderamente hasta qué punto somos maduros, hasta qué punto verdaderamente estamos permitiendo que nuestra vida tenga un cambio total. Pienso que la madurez tiene que dejar lo que estaba hablando en este momento Enrique con el cambio de conciencia. Y si ustedes escudriñan un poquitico ese cambio de conciencia, hombre, es difícil tener un cambio de conciencia. Yo pienso que llegar a ese cambio de conciencia al 100% es derribar todo nuestro pasado, acabar con todo. Por eso el Señor nos habla en su palabra de que hay una nueva criatura, hay un nacimiento, hay una muerte y un nuevo Ever en mí. Yo ya no soy el mismo Ever del pasado. Si sigo siendo trayendo cosas del
pasado, quizás no conozca todavía al Señor y no entienda cuál es la verdadera relación con Él. Entonces, esto de conocer al Señor, esto de la madurez y de entrar en la verdadera relación con Dios es tan profundo, no lo podemos tomar a la ligera, no podemos tomar a la ligera la madurez en Cristo como la madurez natural, porque es totalmente diferente. La madurez natural siempre la vamos a relacionar con la edad. Aquí no, yo puedo estar maduro espiritualmente y ser un niño porque he recibido el conocimiento de la palabra desde muy pequeño, o puedo llegar a ser un viejo y todavía no soy maduro. Entonces son muchísimas cosas las que me lleva el autor a reflexionar y a entender qué es lo que él quiere realmente de cada uno de nosotros. Nando. Sí, sí, señor. Como hemos dicho muchas veces, la escritura tiene unos tesoros inmensos. Y me acordaba ahora de la primera carta de Pedro, que es muy interesante en su capítulo 4, porque dice, en el versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Pues podemos, si nos detenemos ahí y pensamos en esta situación en la que estamos pasando toda la tierra, a mí me agrada acordarme de que una cosa es la tierra y otra cosa es el mundo, ¿no? Desde el punto de vista de la definición espiritual, pero toda la tierra está pasando por algo que nos pone a pensar en este versículo. El fin de las cosas se acerca. Eso escribió Pedro hace muchos años, pero podemos preguntarlo ahora. Y nos dice, sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, la consecuencia de estar sobrios, de estar velando en oración, es que nuestra conciencia, volviendo al tema con el cual ustedes están comenzando, una conciencia transformada, la conciencia transformada tiene que ver con que Dios nos ha dotado de una capacidad de razonar y de una capacidad de entender emociones y entender sentimientos como se van apareciendo en el día a día, lo que vemos a nuestro alrededor y lo que vivimos cada uno de nosotros. Si nuestra conciencia, nuestra mente unida a nuestro corazón está siendo transformada, está siendo circuncidada en el caso del corazón, o está siendo tratada, o estamos sometiendo a la limpieza. Yo cuando oigo esto de la limpieza, me acuerdo de cuando era niño, yo veía a mi abuelita o a veces la empleada del servicio barriendo con una escoba de esparto. Yo no he vuelto a ver las escobas de esparto, me parece que eran más efectivas que las escobas de ahora. Entonces yo me acuerdo de eso, el pasadizo, el corredor de la casa donde vivíamos por allá, donde yo vivía cuando era niño, eran unos corredores largos donde había matas al borde del corredor, y el corredor a veces pues quedaba con tierrita por la gente que entraba y salía o que pasaba por ahí. Cuando la empleada o mi abuelita pasaban la escoba, iban recogiendo las hojas de los árboles o el polvo que había por ahí. Ese es el concepto que yo tengo un poco elemental de la limpieza de corazón. Dios permite que nosotros usemos una escoba que tenemos nosotros para decir mis pensamientos o mis palabras o mis acciones han sido equivocadas. La palabra que usó Eber ahora del antiguo Eber, nosotros también podemos decir el antiguo Gladys, el antiguo Enrique, el antiguo Fernando, teníamos cosas que no eran, digámoslo, aceptables a los ojos de Dios. No lo podíamos convencer de que éramos aceptables a los ojos de Él. Y Él nos da la libertad de decir, vamos a pasar yo me decido a pasar la escoba por esto, me decido a limpiar el corazón o la mente o mis palabras o mis pensamientos en eso. Entonces me parece a mí que, vuelvo a decir, como que desde el punto de vista de la biología, hay una relación entre el cuerpo, el espíritu, el alma y todo esto, digamos, puestos así como en un solo engranaje por parte de Dios para que Él nos permite entender que nos hace partícipes. Primero, la salvación ya está hecha, Jesús dio la sangre por nosotros, pero como todavía seguimos caminando sobre la tierra, todavía pueden surgir cosas que nos hagan apartar un poco de Él. Cuando nos dice, bueno, ustedes pueden limpiar su corazón, ustedes pueden tener pensamientos puros, lo perfecto, lo honesto, lo de buen nombre, nos lo pone como una opción para que si hay algo que todavía nosotros no está marchando bien, pues podamos usar esa escoba para que nuestro corazón sea más limpio, usando la conciencia para que seamos transformados y para que de pronto tengamos menos errores menos errores honestos, como veníamos diciendo al comienzo del programa. Sí.
Me gusta muchísimo analizar esta partecita del libro. Dice, hay un ámbito en el cual cualquiera que quiera venir y clamar al Señor será salvo. Pero eso no significa necesariamente que todas estas personas reinarán y gobernarán con Cristo como su novia. Y quedarse cortico de este anhelo sí me parece muy triste dice, hay dos ámbitos, dos cosas muy diferentes. Una, que sería el que más o menos pasa, ¿cómo es? El examen raspandito. Sí, ya dice, no, ya sé que la salvación viene de Cristo, Señor, si yo te recibo con tal de que seas salvo, y ya, y pasó la prueba, y hasta se salvó. Pero hay algo muy diferente que es reinar y gobernar con Cristo como su novia, porque él tiene ciertos requisitos para esa novia. Es una novia que es sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es hermosa, que es con el corazón como él es, como todo lo que vimos en Cantar de los Cantares, que ella lo representa a él como él es, y que puede calificar como la novia nada menos que el cordero, que se cuida de no pecar, que se embellece con su palabra, que no permite un pecado en su corazón, sino que como todos, como decía Fernando ahorita, pues mientras estemos en esta tierra podemos equivocarnos, fallar, de pronto hasta cometer errores que nos duelen porque todavía estamos acá en ese ámbito de verdad de la tierra, pero esa novia se cuida y le duele y camina con el Señor y quiere no fallarle, se esmera. Esa novia va a reinar y gobernar con Cristo. Entonces, a mí me parece muy lindo que Dios desarrolle en nosotros ese corazón como para gobernar y reinar con Él. No simplemente decir, bueno, yo no me quiero ir para el infierno, ¿no? Yo sé que Cristo fue la salida y listo, y a esto me agarro. Pero yo sé que el que se esfuerza, ¿en qué se puede esforzar uno? En conocerlo, y el que lo conoce lo ama, y el que lo ama sabe lo que le gusta y no le gusta y se cuida de no fallar. Entonces me parece que es bueno que uno sepa, yo puedo quedar acá o acá, porque muchos pensarán, ah, no, lo importante es pasar al otro lado, que allá en el cielo, pues qué rico, vamos a pasarla muy bueno, porque es verdad, estamos en el cielo, ya el diablo no nos va a agarrar, ya no vamos a tener pérdidas, pero mientras estemos acá como esa novia esmerada por ser la perfecta para Cristo, esa es la novia madura. Y esa es la novia que puede sembrar más semillas porque es que esa semilla de ella es incorruptible. Entonces, hay alguna esperanza aquí en la tierra ante nuestros ojos como por trabajar. Hay un estímulo demasiado grande por esforzarnos. Esto no pasa a ser simplemente una cosa como la otra. Y me parece que ante semejante propuesta de Dios van a gobernar y reinar con Él, que Dios nos despierte a pensar que todo esfuerzo que hacemos aquí por buscar esa madurez, todo esfuerzo no es en vano, porque todo va a tener un fruto demasiado grande, mucho más allá de lo que nos imaginamos, mientras que el tener madurez sí que nos evita errores en esta vida, dolores, caídas, desamores, y una cosa que puede ser muy dolorosa si pudiéramos analizar a la hora de la muerte, que muchos pues a la hora de la muerte no tienen tiempo de pensar nada, pero decir yo pasé por esta tierra, era un tiempito medido y no se me ocurrió que hoy me voy de aquí, que ya ni siquiera voy a interceder por mis hijos, por mi familia que tanto necesita del Señor y no pudo conocer de Él, y que yo en lugar de ser alguien que empujaba en oración y en buen comportamiento, lo que empujé fue en errores, que ellos se basaron en eso y se alejaron de Dios. O sea, lo que está en juego es algo demasiado grande, que Dios nos abra los ojos a esa realidad y al entendimiento de esto. Bueno, estamos ya casi llegando al final. Sería como interesante sacar para nuestros queridos oyentes conclusiones valiosas de este misterio de la voluntad de Dios. No sé cómo podrías tú, Fernando, sintetizar esto para nuestros oyentes. ¿Cuál sería, digamos, si se puede hablar de un procedimiento? ¿Cuál le dirías a nuestros oyentes que sería el procedimiento para escuchar la voluntad de Dios? Sí, pues, yo pienso, Enrique, que el Señor, no sé, yo creo que él respeta mucho, bueno, lo que voy a decir no está escrito en la Biblia, pero el Señor respeta la genética. Yo creo, en la Biblia no está la palabra genética, ni creo que esté la palabra cromosomas,
pero sí pienso que Él respeta el camino que ha recorrido cada persona, si el camino haya sido muy tortuoso. ¿Por qué digo esto? Porque uno ha sabido, está el caso de los dos personajes, aquellos que estaban crucificados al lado del Señor, que el uno no hacía sino hacer reclamos, como hacemos la mayoría de los seres humanos, dando quejas, haciendo reclamos, le estaba haciendo el reclamo al Señor, mientras que el otro, crucificado al lado de Jesús, reconocía que Jesús era Dios. Y Jesús le dijo, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Entonces, a mí eso me enseña que Él ve la intimidad de cada uno de nosotros y dentro de esa intimidad nos va perdonando, nos va guiando, nos va animando. Entonces yo creo que volviendo al comienzo del programa donde se hablaba de la semilla, cada uno tenemos dentro de nosotros una semilla y una posibilidad de que esa semilla sea reproducida. Entonces creo yo que la invitación hoy a eso es que cada uno de nosotros podemos ser semilla en el ambiente en el cual vivimos y que a su vez debemos estar pendientes de que esa semilla esté limpia. Ever, ¿cuál sería la recomendación para nuestros oyentes? Bueno, yo pienso que aquí lo más importante es el autoanálisis y confrontarnos con la madurez que nos hace ver el autor aquí. Uno puede encontrar muchísimos versículos en la Biblia sobre la madurez. Por lo menos hablan que la persona madura es positiva bajo presión. Habla de que la persona madura es responsable o asume con responsabilidad sus actos. Cuando nosotros somos maduros en Cristo, uno sabemos que nos equivocamos y lo primero que hacemos es tratar de enmendar, tratar de reconocer el error entre la persona y tratar de corregirlo. La persona inmadura no, la persona inmadura trata de ocultarlo. No, yo no fui, eso no era competencia mía, trata de sacar evasivas. Entonces, pero me parece una característica muy importante de la madurez es el dominio de la boca, es el dominio propio. Y vemos que la palabra de Dios nos habla mucho sobre dominio. Y es que aprender a dominarnos, aprender a romper esa carnalidad y eso que llevamos por dentro, que a veces nos deja en ridículo, que a veces nuestros seres queridos los hacemos pasar por un mal momento porque no tenemos en nosotros el dominio de la boca. Y yo pienso que ahí está la madurez de toda persona, desde mi punto de vista. Entonces, eso nos enseña a vivir diferentes, a reconocer a Dios. Cuando nosotros sabemos esperar en Él, cuando nosotros callamos ante un ataque, cuando nosotros ante una situación difícil, sabemos con tranquilidad recibir el mensaje y tomar una decisión. Fíjese que las mejores decisiones a veces se toman cuando descansamos y esperamos en el Señor. Estamos en una situación difícil, Dios nos pasa por una prueba, pero sin embargo, si sabemos tener dominio propio, el Señor nos va a mostrar la salida. Y yo creo que a muchos nos ha pasado eso. Entonces yo creo que mi recomendación es buscar esa madurez, es llegar a esa perfección y solamente a través del conocimiento de la palabra lo podemos llegar a hacer. Bueno, yo me quedo con el saber de Dios y conocer de Dios. Y de verdad nos motivo con todo mi corazón a que nos preocupemos por conocer de Dios y que aunque en la vida no hayamos sido muy profundos, porque hay parejas que uno dice, pero ¿cómo no se les ha ocurrido que tienen que llegar más allá de saber de su pareja, sino conocerla para poderla amar? Que Dios nos despierte a nosotros en ese sentido para que queramos conocer de Él todo y sobre todo que no nos afanemos porque como acá a veces se nombran tantas cosas sobre madurez, sobre otras cosas y dice uno, pero ¿a qué horas capto tanto para mí? Dios sí sabe cómo llevarnos y capturar cada frase importante de todo esto y llevarla a esa persona para que vaya comprendiendo su voluntad. Y Él nos va llevando a nosotros el día que despertamos de ese letargo, de ese sueño, donde estamos como enajenados de todos estos valores de Dios, de decir, Dios mío, llévame por tu camino. Él sabe cómo llevarnos poquito a poquito, cuando menos estamos como en el centro ahí, metidos en su corazón, esperando su voluntad, y es donde vamos nosotros mismos reflexionando, de verdad. Siento que ya no me exaspera tanto, siento que ya tengo más cuidado de mis palabras, todo lo que definíamos como madurez, y ya no miro egoístamente lo que más me conviene, sino estoy pensando en los demás. Cuando menos uno empieza a ver que Dios sí está cambiando la vida de uno y que hay en el horizonte hay un premio demasiado grande
y si lo conocemos, caminamos con Él, aprendemos cómo es Él, lo valoramos tanto que entendemos que los demás necesitan de Él, que no podemos quedarnos simplemente en lo nuestro, porque los demás necesitan profundamente de Dios. Entonces vamos a ver al final de todo este caminar un premio que de verdad no nos alcanzamos a imaginar, estar cerca de Dios, gobernando y reinando con Él. Muy bien, muy interesante. Yo diría que realmente debemos meditar hoy en lo que es, qué es una conciencia limpia. Entonces, ya hemos aprendido que conciencia limpia es aquella que oye la voz de Dios. Una conciencia limpia es aquella que dispara al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Hacer la voluntad de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos, digamos, podemos concluir que cuando una conciencia no es limpia y está pervertida y cauterizada por el pecado, no va a ser confiable. Entonces, cuando una conciencia no es confiable, nos llevará a múltiples y múltiples equivocaciones. Es que esa es la cultura de los chichones, ¿no? Que aprendemos es con cada chichón que nos hacemos en la vida, ¿no? La idea es que si vamos con la voz de Dios, de verdad, verdad, no tropezaremos. Esta es una parte que me impacta mucho y quisiera que todos nosotros aprendiéramos de estos maravillosos libros. De tal manera que tener una conciencia transformada es que uno pueda dejar esos viejos paradigmas que en algún momento de nuestra vida parecían correctos, pero ahora vemos lo incorrectos que eran. Y que eso es el ajuste que hay que hacer. Hay, por ejemplo, cosas que parecían necias y ahora las veo sabias. Yo me acuerdo la anécdota de decir que a mí me daba impresión cuando una señora le pedía a Dios que le iluminara cuál era el menú que debía cocinar. Entonces yo decía, caray, a mí me parecía que era una minucia eso como para quitarle tiempo al Señor. Yo decía, no, el Señor se debe utilizar es para decisiones más profundas, ¿no? Encrucijadas, definitivamente graves. Pero miren ustedes que esa señora que hacía eso estaba en lo cierto. Entonces a eso me refiero. Concepciones incorrectas que vemos que sí eran correctas. ¿Ibas a decir algo, Ever? Les quería traer a colación una situación que me pasó en Bancafé. Recién estaba yo entrando, en Todelar, recién estaba trabajando y de pronto me di cuenta que en un cambio de semestre no había reportado un proceso y se había quedado sin un recurso. Entonces, en ese momento fue pues, muy angustiante esa situación. Pero gloria a Dios, estaba caminando con el Señor. Y sin embargo yo fui al juzgado y en el juzgado pues me enteré además que hay un mercado negro de oficios por fuera de los juzgados, que si usted necesita un oficio de un juzgado se lo consiguen, se lo hacen, se lo sacan con firma y todo. Yo quedé sorprendido. En ese análisis que hacía yo allá en el juzgado y las alternativas que me ofrecían para enmendar eso, yo dije, uy, no, esto no puede ser posible. Y el Señor me mostró, regresaba yo en Transmilenio y el Señor me mostró en el camino, no, Ever, ve con la verdad que yo estoy contigo. Y cuando llamé al gerente y todo, llamé al presidente de la compañía, el señor me respaldó y dijo, no, Ever, pasa nada, cualquiera es un error. Y yo le dije, pues finalmente las consecuencias. Pero ahí me doy cuenta que cuando nosotros tenemos esa madurez en el espíritu, uno vamos a todo lado con la verdad. Nuestra boca no va a cometer ninguno ni se va a ir por otro camino. Entonces me trae a colación este momento todo eso que estamos reflexionando. Les quería compartir. Sí, qué interesante. Y Fernando, me imagino que en su medicina también habrá pensado cosas que ha tenido que reevaluar. Compártenos una, por favor. Sí, no, pues en este momento, en estos tiempos, casi que a diario estoy recibiendo, no sé, 4, 5, 7 llamadas, bien sea por el celular o bien sea por Zoom, de la crisis tan tremenda que se está viviendo en relación con esta pandemia. Digo crisis tremenda porque pues está afectando a muchas personas y creo yo que el mejor consejo, comparándolo un poquitico con lo que Ever dice, el mejor consejo que uno le puede decir a la persona es primero confíe en Dios, porque ni siquiera los mejores médicos tienen la última palabra acerca del comportamiento del virus, acerca de la forma como se manifiesta la enfermedad y
todavía está muy en ciernes lo que sucede con la vacuna. Entonces, como no sabemos nada sobre eso, yo creo que la verdad para estas personas es, si usted cree en Dios, confíe en Dios. Si no conoce a Dios, busque de Él. Me parece muy interesante esta frase o este verbo que usa Gladys cuando dice conocer de Dios. En este tiempo en el que estamos confinados, en que no hay mucha movilidad, busquemos de alguna manera a Dios. Dios nos va a mostrar cuál es la verdad de esta situación que estamos viviendo. Los médicos, las autoridades no saben realmente para dónde va esto o dan los pasos de acuerdo a lo que su sabiduría les permite. Pero también me acojo a lo que dice Eber en cuanto a la verdad. La escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cualquiera puede decir, no, no sabemos cuál es la verdad acerca del virus, acerca de la enfermedad, pero sí sabemos que hay un Señor, que es el Señor Jesús, que es el que está con aquellos que le abren su puerta para que Él entre y permanezca con cada uno de los que le reciban en su corazón. Bueno, muy interesante estos ejemplos. Les damos gracias a todos por su sintonía y no olviden que estamos en estos programas por ahora miércoles, jueves y viernes a las 9 de la mañana. Gracias Ever Castro, gracias Fernando Torres, gracias Fernando Alarcón, gracias Gladys Valdiri y los invitamos a una nueva emisión, si Dios lo permite, mañana a las 9 de la mañana. Por hoy, muchas gracias y que Dios los bendiga.